de políticas públicas, sino también sujeto en la propia elaboración, incidiendo en los contenidos de una ley que no va a impactar solo al gobierno ni a los dueños de los medios, sino particularmente a toda la población. En esta línea, con estos conceptos de comunicación para el desarrollo, con estos ejemplos de prácticas que nosotros de la DINATEL estamos impulsando, cierro mi participación esta mañana diciendo que el Estado no puede estar ausente de estos temas. ¿Sí? Este tipo de cosas, este tipo de enfoques, estos alcances que se está dando a la comunicación para el desarrollo, para el cambio social, no pueden quedar librados solo a las fuerzas del mercado. Ni en los medios tradicionales, y me adelanto a decir, ni mucho menos en el acceso a las nuevas tecnologías. No estamos pidiendo la intromisión, ni estamos exigiendo la intromisión del Estado en todo. Decimos que un Estado ausente, un Estado omiso, un Estado que deje simplemente hacer a las reglas de mercado, no va a lograr que la universalización del acceso a Internet, por ejemplo, sea una realidad. No lo está haciendo en ninguna parte del mundo, no lo va a hacer acá. El Estado tiene que adoptar políticas proactivas que garanticen el ejercicio de derechos fundamentales como estos que hemos hablado de toda la población. Con ese desafío, con ese mandato y con estas orientaciones que he tratado de explicar con algunos ejemplos, la DINATEL va a estar trabajando en lo que nos quede de mandato hasta el fin de este gobierno. Cuenten con nosotros, UNESCO, en este sentido, y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Gustavo. Solo podemos decir que con certeza no es suficiente que solo el consumo de información es la perspectiva, es contrario, queremos realizar todo lo que es posible, que la participación es basada en capacitación y profesionalidad. Y continuamos con Stella Arias. Stella Arias es periodista hasta 2006 en Diario Cambio de Salto, cubriendo información general, economía, política, cultura, gobierno departamental y comunidad. Asesoría a asociaciones civiles que dirigen los centros de atención a la infancia y la familia de Salto en temas de comunicación. Desde 2006 hasta 2010, encargada de la oficina de prensa de la Intendencia de Salto, accediendo al cargo por concurso de oposición y méritos. Actualmente en pase en comisión al Parlamento. Profesora de idioma italiano, premio a la labor periodística otorgado por la Organización de la Prensa del Interior en 2 oportunidades. Premio a la labor periodística de la Comisión Nacional del Discapacitado, patrocinada por la Asociación Civil para la Educación de Niños y Adolescentes Autistas de Salto al Certamen Internacional de Periodismo promovido por UNESCO para América Latina 2005. Integrante de la Asociación de Profesionales de la Comunicación APC de Salto y integrante de la Asociación de la Prensa Uruguay, APU. Con toda esa experiencia esperamos que Stella pueda realizar un salto de comunicación para desarrollo en Salto, ¿no? Por favor. Muchas gracias. Yo integro una red internacional de periodistas sociales y en ese carácter es que quería hacerles llegar algunas reflexiones. En esta ocasión no me voy a referir a la formación académica de los periodistas, que por cierto es tan necesaria. Quiero contarles que yo soy una acérrima defensora de la educación formal y la no formal, y por eso soy una apasionada participante de cuanto jornada, curso, taller se me cruce por el camino mientras pueda hacerlo. Creo que todas estas instancias son muy enriquecedoras y motivantes y nos ayudan a los periodistas a contar las experiencias y a ver de qué manera encontramos algunas soluciones a problemas que no son comunes en la tarea de la comunicación.
En este caso me voy a referir al rol que le cabe a los periodistas dentro de la comunidad en la que actúa. Y en las 1000 caras que puede tener la comunicación, yo quiero reivindicar al periodista como agente social que promueve la responsabilidad pública y también fortalece a la ciudadanía. Yo entiendo que los periodistas y los medios de comunicación son decisivos para la formación de una ciudadanía en la medida que asuman su responsabilidad social, los periodistas, su rol en la construcción de las agendas públicas y de dar visibilidad a grupos sociales que generalmente no tienen voz y están generalmente en la pobreza y totalmente alejados de lo que es la cobertura del Estado en infinidad de temas. Bueno, construyamos las agendas. En esta tarea y con informar y multiplicar la información y usar el soporte tecnológico cada vez más formidable no alcanza. No podemos solamente dirigirnos o atender el ABC de la comunicación, el qué, cómo, cuándo y por qué, si no le incorporamos a esta temática lo que es el valor del ser humano. Vemos que en las agendas la mayoría de los medios, por lo menos se ve en Montevideo, priorizan determinados temas, algunos más turbulentos que otros. Entonces vemos que se considera importante lo que es los temas de políticas, económicos, algo de deporte, el rubro policial en las más variadas gamas de delitos que puedan existir, y una nota generalmente es más morbosa que la otra y lo demás no existe, no figura, es intrascendente. O bien se trata por ahí de notas que ocasionales, que son simpáticas, de color, exóticas, lindas, distendidas, pero no va más que por ahí. Y bueno, sí tenemos el deporte o la cultura, pero generalmente en estos bloques, si estamos mirando la tele hacemos zapping y si estamos leyendo el diario pasamos las páginas por arriba. Y más allá de todas las actividades que se generan en una comunidad que son para todos los periodistas por igual, vemos que de un medio a otro de comunicación las agendas son casi copiadas, casi idénticas, no tenemos a veces una cierta creatividad, nadie se molesta en innovar y a veces realmente el tratamiento de algunas noticias nos da vergüenza o vergüenza ajena. Por ejemplo, si se da el caso de un abuso sexual o de una violación, bueno, vemos las entrevistas a los vecinos, a los familiares y se construye un reality show que realmente a veces a mí me causa mucha pena. A veces no encontramos notas a las autoridades para que expliquen a la gente cómo se puede acceder a ciertos servicios de contención a las víctimas, cómo se ha preparado el personal para poder atender en forma adecuada a la población. Y por allá dice, esporádicamente vemos una cobertura, por ejemplo, a las mujeres de negro que porfiadamente insisten en cuanta ocasión se les presenta sobre la necesidad de introducir cambios sociales y culturales sobre este tema. También vemos por ahí alguna nota al colectivo Ovejas Negras cuando hablamos de diversidad sexual. Es cierto, hubo una amplia cobertura en el caso de Michelle Suárez, la abogada transexual, y quiero creer que realmente no quiso verse detrás de este caso ningún tufillo ninguno y realmente se informó el acontecimiento. También debemos reconocer que se informa en forma bastante asidua, por ejemplo, sobre lo que es la organización Un Techo para Mi País, o sobre la Fundación Pelufo Higgins o la Teletón. Ese es el camino.
Ese es el camino. Ahora, ¿cómo informamos? Nuestra tarea como periodistas es contar lo que sucede en nuestras comunidades, pero tenemos que ver cómo lo hacemos y tenemos que tener ciertos cuidados. Tenemos que cuidar el estilo, el lenguaje y el enfoque que le damos a las noticias para contribuir de esta manera que el mensaje en forma adecuada llegue a la gente. ¿Y por qué digo esto? Por ejemplo, cuando hablamos de los menores que no estudian ni trabajan, ¿cómo los vemos? ¿Cómo los presentamos? Como personas apáticas, vagas, adictos a las pastas base, rapiñeros. Hay que ver cuál es la mirada que le damos a ese grupo. Les informamos que hay asignaciones especiales para que puedan continuar sus estudios. Les informamos que hay organizaciones sociales o instituciones que dan cursos de capacitación o enseñan oficios. Me queda la duda si realmente ponemos énfasis y más bien ponemos énfasis en que hay una cierta cantidad de jóvenes que no trabajan ni que estudian. Otra cosa, cuando hablamos de los embarazos no deseados entre los adolescentes, ¿cómo los vemos? ¿Cómo los presentamos? ¿Como promiscuos, irresponsables? ¿Les informamos realmente que hay policlínicas dirigidas a los adolescentes, gratuitas en las policlínicas, en los barrios? Les informamos que allí dan asesoramiento, que entregan sin costo preservativos o píldoras anticonceptivas. Realmente pusimos el énfasis y nos preocupamos por hacerle llegar esa comunicación en forma constante. Y bueno, y de esto se trata el clásico ABC, qué, cómo, cuándo y por qué de la información. Y el periodista ¿y por qué digo esto? Porque el periodista tiene que estar cada vez más cerca de la gente y a veces la sociedad accede más fácilmente a lo que le informa el periodista que a lo que le puede decir un técnico. En este caso un licenciado, un médico, el agente comunitario. Ahora, un detalle que también tenemos que tener en cuenta son los eufemismos o el lenguaje técnico. Hablamos de índices económicos sociales, decimos que hay sectores de la población que tienen necesidades básicas insatisfechas, pero tenemos que explicarle de qué se trata y no demos por sentado que mucha gente sabe de qué es. Y así llegamos a que a veces tenemos de la cruda realidad las sorpresas. Nos vamos a un asentamiento, por ejemplo. Allí mostramos cómo vive la gente, entrevistamos a los vecinos, nos regodeamos con imágenes tristes, duras, y cuanto más duras, mejor. Pero está bien es correcto mostrar esas situaciones penosas. Las hacemos visibles, les damos voz a los olvidados. Pero también de contar los pesares de los vecinos, contemos sus sueños y sus esperanzas, pongamos cierta creatividad y cierta sensibilidad en las notas, no nos quedemos solamente en el morbo que se consume habitualmente. Y a veces la gente es escéptica, o a veces nosotros también podemos estar escépticos, pero tenemos sorpresas. Me acuerdo que en un canal de Montevideo, durante la ola polar, una periodista entrevistó a unos jóvenes que se encontraban viviendo debajo de un puente. Había una chiquilina de 18 años, recién cumplido, que estaba próxima a dar a luz. Dijo que había ido al Pereira Rosell y la tenían a cuento por una ecografía, seguramente alguna de las últimas antes de que naciera su bebé. Nos encontramos ahí con el papá de 20 años, un exadicto a la pasta base, y los dos tenían a su cargo, y ahí se mostraban a unos hermanos del joven. Algunos eran niños, escolares, y el muchacho solamente pedía trabajo para poder salir adelante. Bueno, en la conclusión,
al día siguiente se la notifica a la futura mamá que ella tenía hora y día para hacerse la ecografía en el Pereira Rosell. De la empresa Samán se presentan y le dicen que al muchacho que al día siguiente concurra él y uno de sus hermanos que tenía 17 años, que le iban a dar trabajo. Un asistente del ENAU averigua la situación de los chicos que no iban a la escuela y por qué estaban ahí. Y quiere decir que la periodista le dio voz a esa gente, y del sector público y lo privado se tomaron acciones para acabar con esa tristísima situación. Ese es un buen ejemplo de cómo a veces los periodistas nos sorprendemos de las notas que hacemos cuando le ponemos el componente social y la sensibilidad que ameritan a veces las situaciones. Y ese es el camino, no el reality show. Y tenemos que comprometer a los periodistas, pero también a los medios, como recién decíamos acá, en esta tarea. Hagamos balances periódicos para ver qué nos quedó pendiente. Demandemos a las autoridades, en el buen sentido de la palabra, a ver qué hacen, qué es lo que tienen planificado para atender ciertas situaciones. Y pongamos historias detrás de las estadísticas, porque tenemos que poner los ojos en las comunidades en que nosotros vivimos, pero no solo en Montevideo, en el interior también. Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública dio a conocer cifras sobre la desnutrición infantil. Bueno, nos vamos a las policlínicas que recogen o que atienden a los niños de las periferias para ver, para contrastar, para que nos informe, a ver cómo es la situación en esa parte de la ciudad. También podemos ir al inspector de primaria para preguntarle a ver cómo están funcionando los comedores escolares, a ver quién accede hasta allí. También podemos invitar a la radio, por ejemplo, a un licenciado en enfermería que son unos genios en esa tarea porque están formados para eso, para que informen a la población hábitos saludables, pero también podemos invitar a una nutricionista para que informe cómo hacer un menú rico, económico, ¿no?, equilibrado, cómo hacer las compras, hacer lo bueno y barato. Pero eso en esta tarea es una gota, es decir, no necesitamos agotar todas las instancias en un mismo día, pero hacer en forma constante un análisis, un balance, a ver de cómo podemos ir enriqueciendo la comunicación y llevándole a la gente en temas que sean cotidianos a su vida. Y podemos también averiguar cómo tiene que la familia acceder a las canastas de alimentación del Instituto Nacional de Alimentación, del INDA. Otro tema, por ejemplo, el dengue nos amenaza desde los países vecinos. ¿No será que los cacharros que amontonamos en el fondo, que los consideramos inocentes, nos están complicando la vida? Y realmente desde la sociedad podemos contribuir con un pequeño granito de arena para eso. También aumentan las exportaciones, crece el intercambio comercial, aumenta la productividad. ¿Cómo puede favorecerse de esto el carpintero o el mecánico del barrio o la costurera o la vecina de la otra cuadra que hace las tortas tan ricas? ¿No será que pueden comprar una máquina que les vendría muy bien, pero no tienen plata, para ellos es inaccesible? A veces los bancos no les financian ciertos montos o directamente no pueden endeudarse. Y si vamos hasta el programa PYME que tiene el Ministerio para difundir que hay planes especiales para ese sector de la población, son todas ideas que tenemos que tener en cuenta todos los días. Por ejemplo, otra, hay déficit de vivienda. ¿Cómo puede acceder la gente a la vivienda, a comprar o arreglarla? A veces los bancos están lejos de las posibilidades de la gente. ¿Y qué tal el sistema de construcción por ayuda mutua? ¿Cómo los vecinos pueden nuclearse y poner en marcha una cooperativa de vivienda?
¿Qué se precisa para eso?